Eh, Te saludo. ¿Qué información tienes sobre la detención del general Cienfuegos, ex secretario de la Defensa en México? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Yuri. Mucho gusto en saludarte. Pues así es, se conoce que en pocas horas estará siendo presentado en una corte federal de Los Ángeles y será representado por una abogada de oficio, una abogada que de hecho es bilingüe, Ashley Mahmoodian, antes de que sea trasladado a Nueva York, donde se encuentra el caso de él en la Corte Federal de Brooklyn, la misma corte que procesó al Chapo Guzmán, la misma que llevó el caso del exfiscal de Nayarit, Edgar Beitia, y donde también se está llevando a cabo la de García Luna, el mismo caso. Esta corte ya tiene tiene asignado al caso Carol Backlund Ammon, esta es la jueza que estará al frente del caso del general Cienfuegos. Estos cargos que se le acusan son 4, 2 por conspiración para distribuir internacionalmente y fabricar e importar drogas como heroína, metanfetaminas, cocaína, marihuana, y un cargo más por lavado de dinero de las ganancias que habría obtenido por narcotráfico. Esto sucedió entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. Esto se dice también que está conectado con el cartel H2, que es un grupo violento con base en Nayarit y que es también una célula del cartel de los Beltrán Leiva. Se ha dicho también que hay bastantes mensajes interceptados de BlackBerry y bastantes evidencias en contra del general Cienfuegos. También se sabe que el fiscal que está a cargo es el fiscal Michael Robotti, y que le espera en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, la cárcel federal, es donde estará, donde será trasladado en Nueva York. Esta cárcel también es donde se encuentra Genaro García Luna. Mientras usted se está echando sus quesadillas con queso, nada más le digo que ya valió queso. ¿Por qué? Ya valió queso. Déjeme explicarle el fraude del que todo mundo está hablando esta mañana. Por no cumplir con lo establecido en la norma oficial mexicana, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Secretaría de Economía prohibieron de manera inmediata la comercialización de 19 marcas de queso y de 2 yogures de Danone. Tenían imprecisiones en su etiquetado y algunos otros que contenían grasa vegetal, y un queso no puede tener grasa vegetal. Para que sea queso, toda la grasa debe de venir de la leche. Además, se detectó que algunos no proporcionan el gramaje declarado en la etiqueta y no informan en la superficie principal de exhibición el porcentaje de uso de proteínas de leche para la elaboración de ese producto. También se canceló la venta del yogurt Danone Benegastro y Danone Natural. En estos casos, detectaron incumplimiento en adición de azúcares, el contenido mínimo de leche y publicidad engañosa. La de Benegastro es burda y evidentemente engañosa. Pues hablan del hombre fuego. O sea, tú cómete puños de chiles, te pones mal del estómago, te da gastritis y te zumbas un Benegastro y ya te aliviaste. La Procuraduría Federal del Consumidor califica esta suspensión como histórica. Apenas en julio de este año se publicó y entró en vigor la Ley de Infraestructura de la Calidad. Entonces nosotros le avisábamos a Benegastro, tu publicidad es engañosa. Y entonces nos íbamos a litigar 3 años. Ahora, en casos específicos, podemos empezar por la sanción, que es retirar el producto del mercado. Luego, si ellos traen ganas de litigar, pues entonces, sin el producto en el mercado, litigamos. En un comunicado, Grupo Lala señaló que la información sobre uno de sus productos, el queso manchego deslactosado rebanado de 400 gramos, es 100% leche y cumple con las normas. Por su parte, Mondelez International, productora del queso Filadelfia, informó que la sanción fue solo para el queso fundido tipo americano, reduciendo en grasa y normal. Además, dijo que cuenta con evidencia de los resultados favorables del laboratorio de Profeco en cuanto al estudio de calidad que realizó a su producto. Suponiendo sin conceder, como decimos los abogados, que ellos corrigieron el error que en tiempo y forma hace meses se les hizo saber, pues lo que no hicieron fue notificarnos a nosotros que cumplieron con las modificaciones necesarias. Gracias. Anoche adelantamos que habíamos recibido mensajes y alertas sobre un tipo de fraude bancario que se ha dado
al parecer se ha intensificado en las últimas semanas. ¿De qué se trata? Cuentavientes denuncian que reciben llamadas telefónicas de supuestos trabajadores de los bancos. En el identificador de llamadas del teléfono aparece el número de atención a clientes, el que tienen registrados las personas, como el de su banco. Estos supuestos trabajadores de los bancos convencen a los clientes de dar sus claves personales y contraseñas, y así comienza esta estafa. Pudieron hacer 2 retiros de mi cuenta, uno de 4,000 y otro de 5,000 pesos, el mismo día y en menos de un minuto. Los meses de la pandemia no detuvieron a los defraudadores de clientes de bancos. Cuentavientes reportan haber sido víctimas de fraude por personas que se hacen pasar por empleados de bancos. Los clientes denuncian que son engañados por asesores telefónicos que marcan desde el mismo número del centro de atención a clientes. Me dijeron que por favor verificara que el número del que había entrado la llamada era el mismo que aparecía en la parte de atrás de mi tarjeta de débito, para que pudiera confirmar que la llamada era por parte de Banorte. Esto me hizo confiar. Este tipo de fraude tiene el mismo modo de operar en distintos bancos. Un ejemplo es este caso en Banorte. Según las víctimas, un supuesto asesor llama al cuentaviente. En el identificador de llamadas aparece el número 55 51 40 5600, que efectivamente es la línea Banortel. El asesor afirma al cliente que alguien intentó hacer una compra sospechosa con su tarjeta y que puede cancelarla con el usuario y contraseña de su banca móvil. Para ganarse la confianza del cuentaviente, el asesor insiste al cliente que verifique el número de donde les llaman, que es el que viene atrás de la tarjeta. Mire, este mismo número, señorita, usted lo va a verificar y corroborar, ya que viene al reverso de su tarjeta de débito Banorte, señorita. Abajo de su firma incluso dice línea Banorte y posteriormente viene el número. Busque el de la Ciudad de México, señorita. Pero no solo es la llamada, también el supuesto asesor manda mensajes de texto desde el mismo número de la línea de Banorte. Todo eso hace confiar al cuentaviente, llevándola a dar su número de usuario y contraseña. Una vez que los delincuentes tienen los datos, hacen compras o retiros en cajeros automáticos hasta vaciar las cuentas. Lamentablemente di algunos datos personales de la banca móvil, por lo que hackearon esta y pudieron hacer 2 retiros de mi cuenta, uno de 4,000 y otro de 5,000 pesos, el mismo día y en menos de un minuto. Y así siguen. En una respuesta enviada a Imagen Noticias, Banorte informó que tiene detectado este tipo de fraude, negó que personal del banco esté involucrado en estas estafas, advirtió que tienen la instrucción de no pedir información confidencial a los usuarios en las llamadas. Es decir, Banorte no pide números de usuarios, de contraseñas, de códigos de seguridad de las tarjetas, mucho menos el PIN para retirar dinero en los cajeros, mucho menos solicitan a los cuentavientes que descarguen algún software. Banorte nos dijo que en caso de recibir una llamada como esta, recomiendan a los usuarios pues lo más elemental, colgar o marcar al centro de contacto y ahí solicitar una llamada mediante la aplicación de ellos, la Banorte Móvil. Según Banorte, ellos han difundido una campaña amplia en su página para dar a conocer estos fraudes. No es un problema, como lo dijimos desde anoche, no es un problema solo de Banorte, es de varios bancos. Encontramos casos parecidos cuando menos en esta investigación, en Santander, en Scotiabank, en HSBC y en Banamex. Usuarios de distintos bancos se han quejado en redes sociales de haber caído en este fraude. Tal es el caso de cuentavientes de Santander. Ellos acusan que les marcan del número 55 51 69 4300, el cual corresponde a la Superlínea Santander, el centro de atención a clientes del banco. Es el mismo número, yo confiado porque ellos justamente me hablaron de mi nombre, me comentaron mi número de teléfono y mi correo y pues dije, pues ok. Mi cuenta estaba completamente vacía, o sea, 127,000 pesos que pues, se habían ido, 127,000 pesos que eran para mis ahorros de la escuela, que pues desgraciadamente pues yo ya no cuento con ellos al día de hoy. La denuncia se repite en Scotiabank, Banamex y HSBC, pero siempre con una constante. Cada cliente defraudado dio a los supuestos asesores telefónicos usuario y contraseña de sus cuentas.
La estafa no es nueva. Desde hace 2 años la Conducef alertó sobre el spoofing, una técnica para engañar a los identificadores de llamadas de los teléfonos. En Internet existen al menos 10 aplicaciones para poder hacer esto. No cuentan con ninguna restricción, por lo que cualquier persona puede usarlas. Y los bancos consultados insisten en tener campañas de información actualizadas para que sus clientes no caigan en estos fraudes. No confíes plenamente en tu identificador de llamadas. Hoy los defraudadores tienen la capacidad de enmascarar su número de teléfono origen y aparentar que están llamando desde el banco. Te aparecerá el número del banco, pero ten cuidado. Si la información que te solicitan es de carácter sensible y confidencial, no la entregues, cuelga. Y aunque esta es la explicación de la banca, la sospecha en algunos clientes es que sí hay trabajadores de los bancos involucrados en la estafa. Yo realicé una llamada para reportar unos cargos no reconocidos en mi tarjeta de crédito Scotiabank. Se hizo el proceso de cancelación de plástico. En menos de un minuto recibo yo otra llamada del mismo número de Scotiabank al que yo marqué para hacer mi reporte de tarjeta de crédito. Ellos me indican todos los datos que yo había dado en la llamada anterior, lo cual como que me dio más confianza y me indicó que pues eran ellos y estaban haciendo una labor de seguimiento al fraude en mi cuenta. Y revisando los movimientos, en un lapso de menos de 6 minutos, que fue la llamada y todo el proceso, la cuenta fue vaciada y enviaron dinero a cajero para que las personas llegaran e hicieran retiro sin tarjeta. Y así tuvimos varios testimonios más. Un nuevo conjunto, porque además de todo hay que decirlo, en esta base aérea de Santa Lucía está también conviviendo el ejército, están viviendo también miembros del ejército en la propia base y va a convivir con un área de carga muy importante con el propio aeropuerto de pasajeros. Un conjunto habitacional fue edificado ahí también en la base aérea de Santa Lucía. En él van a vivir los efectivos destacamentados y todas sus familias. Es una auténtica ciudad, tiene escuela, tiene supermercado, tiene cine, tiene museo, tiene de todo, tiene escuelas, evidentemente. La base aérea de Santa Lucía fue fundada en 1952, pero no fue sino 7 años después, en 1959, que empezó a operar. Ubicada en lo que fue la antigua ex hacienda de Santa Lucía, en Zumpango de Ocampo, en el Estado de México, alrededor de su casco, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza Aérea Mexicana levantaron las viviendas para sus 7,251 efectivos y sus 3,000 familias. Actualmente, la base tiene 3 unidades habitacionales. La primera se construyó en 1992 con 169 viviendas. Al siguiente año se realizó la segunda etapa, 208 casas más. En febrero del 2018 se inauguró la tercera etapa con otras 60. De esta manera, en Santa Lucía hay 437 viviendas que equivalen a 48,000 metros cuadrados de construcción y 134,000 metros cuadrados de terreno. Dentro de la unidad se cuenta con la mayoría de servicios. Hay escuelas, colegios militares, un hospital, hay un banco, tienda de autoservicio, instalaciones deportivas, un museo y hasta un cine. Son casi 3,000 efectivos militares que se encuentran destacados y en servicio en la base. Se suman 4,000 de sus familiares y una población flotante de alrededor de 3,000 personas diarias, con aproximadamente 951 viviendas no militares. Las operaciones aéreas no pueden suspenderse y las actividades diarias del ejército tampoco. Nos tenemos que convivir más de 20,000 personas ya en esta instalación. El entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, dijo que esta sería reubicada en Querétaro, hecho que fue desmentido al señalar que la base aérea militar y el aeropuerto civil podrían convivir como sucede en gran parte del mundo. La novedad sería que el plan maestro del nuevo aeropuerto requería reubicar hacia la zona sur del complejo toda la base militar, incluyendo pistas, hangares y por supuesto las viviendas. Al llegar a los frentes 12 y 13, los encontramos en obra negra. Los primeros muros se levantaban a lo lejos. Más cerca, grandes grúas que cavaban un enorme foso en busca de buena tierra para cimentar lo que sería la nueva unidad habitacional. El conjunto habitacional se desarrolla en una superficie de 52 hectáreas. El Frente 1 desarrolla el conjunto habitacional para 495 viviendas en una superficie de 30 hectáreas. Tenemos más de 95,000 metros cuadrados de construcción. Aquí lo tenemos dividido. Este es el eje principal. Yo construyo a partir del eje principal hacia la izquierda. Esta es la parte del Frente 1, donde tengo el salón de eventos. Tengo 40 edificios de 3 niveles, 15 casas para generales, una parte del parque central
complejo deportivo, una planta de tratamiento y la residencia de ingenieros. Tenemos 30 edificios de oficiales y tropa, tenemos 77 casas para jefes, tenemos las 2 administraciones, el voluntariado, tenemos vialidades y andadores, 4 tanques elevados y toda la urbanización. En total, 432 viviendas son del Frente 2 del habitacional. Estamos poniendo muchas amenidades. Tenemos un anfiteatro para 250 personas, un espejo de agua, que es un tipo playón para que las familias puedan disfrutar, canchas de usos múltiples, un área de juego donde los papás pueden estar perimetralmente vigilando a sus hijos en forma circular, una simulación de una pista, la pista tiene 400 metros de largo por 4 de ancho. Este parque central se desarrolla en una superficie de 4 hectáreas. De acuerdo con el programa de ejecución, la construcción de las viviendas de la unidad habitacional militar concluiría el 17 de octubre del 2020 para que la reubicación permita agilizar los demás frentes del Plan Maestro. El nuevo Aeropuerto Internacional de México se construye en la base aérea de Santa Lucía en el Estado de México. La obra fue asignada a las Fuerzas Armadas y al Ejército. Las obras continúan y le presentamos el avance de este proyecto. Desde la década de los 90, el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México está saturado. Durante años se buscaron soluciones: construir la Terminal 2, enviar la aviación privada a Toluca, iniciar vuelos desde el propio aeropuerto mexiquense, pero nada solucionaba el mal de la centralización de un aeropuerto rebasado y obsoleto que, construido en 1939, ya no podía dar el servicio deseado, y menos ser la puerta de llegada al México del siglo XXI. El nuevo Aeropuerto Internacional de México se construiría en Santa Lucía, nombre con el que se conoce coloquialmente la zona en donde se ubica la base aérea mexicana número 1, la más importante de las 18 con las que cuenta el país, y desde donde se controla desde el aire la zona centro de México. En descontento, los amparos no se hicieron esperar, pero para el presidente López Obrador, el nuevo aeropuerto tenía que despegar en Santa Lucía y debía de ser un reflejo de la nueva cara de la nación: austero, transparente y funcional. El 17 de octubre del 2019 inició la construcción del llamado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La obra fue asignada a las Fuerzas Armadas. El Ejército y su cuerpo de ingenieros militares tomaron el reto en sus manos y, con la disciplina y entrega que los caracteriza, se organizaron en 17 frentes para cumplir con la misión. Imagen Noticias ha sido testigo en 2 ocasiones de las obras en el campo militar 37D, que alberga la base aérea militar número 1 en Santa Lucía. Llegamos a Santa Lucía el 22 de febrero y fuimos recibidos por el general de brigada, ingeniero constructor Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, el hombre que encabeza esta misión y que tiene claros los objetivos de la misma, con todo el equipo de seguridad listo también. Abordamos los transportes y conocimos el Plan Maestro y los 17 frentes que el 21 de marzo del 2022 tienen que estar listos y en marcha. Nosotros hemos recibido ya el Plan Maestro, ya está tramitado, ya está autorizado por la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, y estamos construyendo en base a ese Plan Maestro. Lo que estamos construyendo está planeado para ir creciendo 30 años de manera funcional. Es decir, que se cuida muchísimo la inversión, es un proyecto muy eficiente con una gran planeación.